Bienvenidas y bienvenidos al segundo bloque de la clase 17 de Intro-Mate Discreta. Estamos viendo sumatorias. El bloque pasado recordamos la propiedad telescópica y vimos un ejemplo. Y ahora vimos una nueva, digamos como una suma con nombres, al igual que cuando veíamos en sucesiones, que ¿cierto? Vimos la sucesión aritmética, la sucesión geométrica. También hay un par de sumas especiales que vamos a estar viendo. La primera de ellas es la suma aritmética, que nos da una fórmula de cuánto vale, digamos, la suma de números consecutivos. O sea, si yo tengo la suma desde 1 hasta algún número n, sabemos que la suma de eso va a ser siempre n por n más 1 medios. ¿Ya? Y vimos un ejemplo de eso. Ahora vamos a ver otro ejemplo y después vamos a ver una nueva suma. Entonces, esto es un ejemplo simple que nos dice calcular la siguiente suma, que tiene toda la pinta, ¿cierto?, de ser una suma aritmética, porque estoy sumando ahí un i, pero tiene un pequeño detalle. Y ese pequeño detalle es que la suma no parte desde 1. Entonces, eso es súper importante. Entonces, esto no parte de 1. Entonces, una opción que se puede hacer es, como bien dice Gonzalo, es desplazar los índices. ¿Ya? Entonces, opción 1 es desplazar índices. ¿Y qué nos daría si desplazo los índices? Nos quedaría que esta suma es lo mismo que la sumatoria desde i igual 1. Entonces estoy restando 2. Acá me quedaría hasta 28, ¿cierto? Y para compensar tengo que a los i que aparecían dentro de la suma les tengo que sumar 2, entonces me queda esta suma. ¿Ya? Esa sería una opción. Eso se las dejo como ejercicio esta opción porque quiero ver otra manera de resolver esto. Porque quiero mostrarles una técnica que va a ser bastante flexible digamos, en hacer ciertos parches de alguna sumatoria. Entonces, vamos con la opción 2, que es un poco más complicada, y de hecho tiene todo el sentido del mundo hacer esta. ¿Ya? Esta, digamos, es la opción más sensible, pero quiero hacer esta otra que es un poco más complicada para ilustrarles esta técnica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a reescribir primero esta suma, igual 3 hasta 30 de i más 2. Entonces, lo primero que voy a hacer es separar esta suma en 2 para aislar ese índice i. Así que esto me va a quedar como la sumatoria desde i igual 3 hasta 30 de i. Y después, por otro lado, tengo la sumatoria de i igual 3 hasta 30 de 2, simplemente. ¿Ya? Esta suma que está acá, la podemos calcular, ¿cierto? Es la suma de una constante, que va a ser, recordamos la fórmula, es la constante por cuántas veces sumé esa constante, y ese número es 30 menos 3 más 1. ¿Ya? Esto es 2 por 28, que es 56. ¿Ya? Esa suma la tengo lista. Ahora, esta es un problema, ¿cierto? Y no voy a hacer la traslación de índice, y de nuevo eso es una opción bien válida, pero lo que les quiero mostrar es, bueno, acá no parte de 1, de 1. Entonces lo que voy a hacer es sumar esos términos que me faltan. Entonces lo que voy a hacer es agregamos
voy a escribir acá la suma desde i igual 3 hasta 30 de i. Y lo que voy a hacer es sumar los primeros dos términos, 1 y 2. ¿Ya? Y después se lo voy a restar, 1 más 2. ¿Ya? Y después tengo el otro término que era el 56, que lo estoy dejando acá por otro lado. Esto es lo que nosotros agregamos ahora. Y esto es simplemente sumar 0. ¿Cierto? Porque voy a sumar el 1 y el 2 y también los voy a restar. Esta técnica se usa bastante. Van a ver enseguida el efecto que tiene, porque puede ser útil, pero sirve bastante para parchar algunas cosas. ¿Ya? Y esto, de hecho, voy a mostrarles primero el efecto mejor. Lo que puedo hacer es estos dos términos, el 1 más 2, los puedo pasar para acá. Entonces, esos dos términos van a hacer que yo tenga la suma desde i igual 1 hasta 30 de i. Eso sería esos términos de ahí, ¿cierto? Y después estos dos términos de acá los puedo tratar por sí solo. Esto es menos 3, y de hecho se lo puedo restar a ese 56 y simplemente me va a quedar más 53, ¿cierto? La gracia de esto, de lo que acabo de hacer, que pareciera no tener mucho sentido, déjenme achicar esto un poco. Por ahí. La gracia de esto es que, si se fijan, al sumar esos dos términos como que me faltaban, logré armar la suma aritmética. ¿Ya? Y después obviamente tuve que compensar, porque no puedo simplemente sumar algo, tengo que restarlo también, pero estos dos es un término más simple que yo puedo manipular. Y ese término me dio menos 3 y lo agregué a esto que está acá. Entonces ahora sí puedo aplicar la fórmula de la aritmética, que es 30 por 31 dividido 2 más 53. En este caso, acá lo tengo calculado, el primero me da 465 más 53 y esto es igual a 518. ¿Ya? Esta técnica que está acá, que les mostré recién, esto de sumar 0, se conoce como, coloquialmente, como ni quita ni pone. Súper formal el nombre. Pero pueden usar ese nombre si quieren en alguna evaluación. O sea, pueden poner aquí, se aplicó la técnica, no sé, técnica milenaria de ni quita ni pone. Pero la gracia de esto es una técnica que uno al principio la mira como un chiste al final, o yo por lo menos lo hice. Pero la verdad es que es bastante útil porque hay veces que hay algunas sumas que son, digamos, casi una telescópica o casi una aritmética, salvo que me falta uno que otro término. Entonces, aplicando el ni quita ni pone, podemos hacer ese parche, que fue lo que hice aquí, como agregué esos términos que me faltaban, hice el parche y después tuve que lidiar con un poquito, digamos, con una basurita, digamos, al lado, que era esto, pero que es mucho más fácil de manipular. La gracia es que, digamos, el monstruo, que era la parte más difícil, lo parché, lo transformé en algo que yo quiero y puedo aplicar la fórmula. ¿Ya? Profe, ¿Sí? entonces sería lo mismo como que le restara una sumatoria de 1 hasta 2. Es como lo Efectivamente, mismo. sí, exactamente eso. Sumé y resté la sumatoria hasta 2. O si bien es como decir, esto es lo mismo que la suma desde 1 menos la suma del 1 y el 2. Efectivamente. Ah, ya. Gracias. De nada. Ricardo dice que es como cuando se complementan cuadrados. Efectivamente, sí, cuando se completa cuadrado. Completamos, sí, había leído mal. Cuando se completa cuadrado. Eh,
Sí, ojo, eso sí, Tomás, que la opción 1 es más fácil, pero esta opción, como les decía recién, es para ilustrar una técnica que se va a utilizar en otros casos. Hay otros casos donde la opción 1 no va a estar. Ese es mi punto. Hay otros casos, y vamos a ver, de hecho, en la sesión de ejercicio, vamos a hacer algunos ejercicios donde ni quita ni pone simplifica mucho la resolución de un problema. ¿Ya? Voy a explicar de nuevo dónde salió la segunda parte. Lo que estoy haciendo acá es tratando de parchar esto para formar una aritmética sin hacer el desplazamiento de índice, ¿ya? De nuevo, esto es solo un ejemplo ilustrativo. Ustedes después de la prueba pueden hacer el desplazamiento de índice y no hay problema, pero como les comentaba recién, quiero mostrarles otro camino porque la técnica que vamos a usar es bastante flexible. Entonces, lo que hice aquí fue decir, bueno, tengo una suma desde el 3, pero me gustaría que la suma partiera desde 1, porque ahí puedo aplicar la suma aritmética. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, si me faltan esos términos, me falta el término 1 y 2, ¿cierto? Para que esto fuera una aritmética, sumémoslo. ¿Ya? Entonces ahí yo voy a llegar y sumar ese 1 y 2, se lo voy a sumar a este término que está acá, para armar esta suma, la suma aritmética que yo necesito. ¿Ya? Ese es el objetivo. Ahora, si yo sumo el 1 y el 2, no puedo llegar y hacerlo nomás, porque estoy cambiando la suma si yo agrego un término que no es 0. Entonces, si yo sumo eso, también tengo que restarlo. Por eso le puse acá sumar 0. Porque voy a sumar el término y a la vez los voy a restar, pero los voy a separar esos dos, y es el 1 más 2, se lo voy a, digamos, a pasar a esta suma, es como prestárselo, y esta suma ahora se transforma en una suma desde 1 hasta 30, que me gusta, porque es una suma que parte desde 1, así que yo puedo aplicar la fórmula que tenía antes. Y el menos 1 más 2, bueno, eso es un menos 3 que voy a tener que andar acarreando, pero no es problema, porque es un número simple. Entonces a esto se lo pasé al 56 y me dio 53. Entonces ahora tengo la suma aritmética, que puedo aplicar la fórmula, me da esto y después resuelvo y sigo hacia adelante. Entonces digamos, la estrategia es sumar algo que yo necesito, que me hace falta, y después restarlo para compensar y así armar una expresión, transformar una expresión que no me, digamos, no me acomodaba, transformarla a una expresión que sí me acomoda. ¿Ya? Obviamente esto no es gratis, hay que restar ese término también. Profe, entonces si le resto la sumatoria de 1 hasta 2, pienso yo que no sería necesario sumarle, porque lo que uno busca es del 3 al 30. Al Eh, restarle el 1 y el 2 quedaría lo que busco, claro, ¿no? pero al final estás haciendo lo mismo, o sea, también está súper bien, pero es el mismo procedimiento. Lo que tú estás diciendo, si no me equivoco, es esto. Sumatoria desde i igual 3 hasta 30 es lo mismo, de algo obviamente, es lo mismo que la sumatoria desde el i igual 1 hasta 30 menos la sumatoria desde i igual 1 hasta 2, ¿cierto? Eso es lo que estás sugiriendo, Eh, ¿o no? no, pues lo que yo sugería era la parte de la derecha, del i, del 3 al 30, menos lo que puso. Esto menos esto. No, del 3 al 30 menos la sumatoria de 1 hasta 2. Es que lo que pasa es que ahí estás cambiando la suma, porque tú estás diciendo la sumatoria desde i igual 3 hasta 30 menos la sumatoria desde i igual 1 hasta 2. Este término de acá no es 0, entonces estarías cambiando la suma. A lo que estamos llegando es que la suma desde el 3 hasta el 30 es la sumatoria desde el 1 hasta el 30 menos la sumatoria desde el 1 hasta el 2. No, la sumatoria desde el 3 hasta el 30 no puedes, por ejemplo, restarle un término que no es 0, porque ahí estás cambiando la suma. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Sí, Gracias. de nada.
Entonces Profe. nosotros ahí la sumatoria a la sumatoria ahí del 3 hasta el 30 le suma el 1 más 2 que vendría siendo el índice 1 y el índice 2. Efectivamente, efectivamente. Y después le resta el 1 más 2 para dejarlo en 0 y para que Claro, cuadre. para que cuadre, Ah, ya. exactamente. Y ahí esto me arregla una fórmula, estos términos me arreglan la fórmula y los otros dos tengo que lidiar con ellos por el lado. Esa es Ya. la lógica. Ya. ¿Había otra duda? Gonzalo creo que también estaba hablando en un momento. Profe, en vez de poner 1 más 2, ¿pudo haber sido sumatoria de, como por ejemplo, más, menos, así? Sí, también. Porque es como lo mismo, ¿no? Lo que está en Exactamente lo medio. mismo. Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, si acá la suma hubiese partido, por ejemplo, en 20, aquí, en 20, ahí lo que estaríamos haciendo es sumar y restar la sumatoria desde i igual 1 hasta el 19, que era lo que me faltaba. Esto con un más y después con un menos lo mismo. Hasta el 19. Si es que la sumatoria hubiese partido desde 20. De nuevo, es la misma técnica, digamos, como que le sumo el pedazo que me falta para parchar la fórmula y le resto lo mismo para que queden cero. Súper. Bien, la suma que vamos a ver ahora es, también corresponde, digamos, es un paralelo a las sumas que vimos perdón, a las sucesiones que vimos en el capítulo de sucesiones. Vimos, ¿cierto?, la sucesión aritmética y la sucesión geométrica. En el caso, cuando yo los términos que estoy sumando en una sumatoria siguen una progresión geométrica, o sea, una sucesión geométrica, también hay una fórmula. Y la fórmula es esta que aparece acá, cuando el R es distinto de 1. ¿Ya? Porque si el R fuese 1, esto es una suma de una constante. Ojo. Así que ahí puedo aplicar la fórmula de la constante. Voy a dejar eso anotado acá. Cuando... Cuando R igual 1, la sumatoria de R a la K, de K igual 0 hasta N, es simplemente la sumatoria de 1, desde K igual 0 hasta N. Y eso me da, ¿cierto?, la constante, que es 1 por la cantidad de veces que estoy sumando, que es N más 1. Es el de arriba menos el de abajo más 1. Entonces esa no cabe dentro de esta fórmula. Lo que nos dice esta fórmula es que la sumatoria desde K igual 0 hasta N de R a la K, y ojo acá, esto de nuevo súper importante, tiene que partir desde K igual 0, es 1 menos el R a la N más 1, es decir, R lo elevo al límite de arriba a la N más 1, y abajo queda 1 menos R. ¿Ya? Esa es la fórmula. Y veamos la demostración de esto. La demostración de esto es bien interesante porque no es simplemente despejar esto. Y van a ver enseguida por qué. Entonces lo que voy a hacer es calcular uno menos R por la sumatoria. Entonces vamos a calcular esto y después vamos a despejar. Entonces, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale 1 menos R por la sumatoria desde K igual 0 hasta N de R a la K? Entonces, esto, yo puedo, lo de acá es una constante, ¿cierto? Entonces yo lo puedo meter a la sumatoria. Eso me queda como sumatoria desde K igual 0 hasta N de 1 menos K, perdón, 1 menos R por R a la K. Ahora, podemos desarrollar eso que está allá adentro y eso va a ser la sumatoria desde K igual 0 hasta N. Y ahora despejo, o sea, hago distributividad a lo que está allá adentro y me queda R a la K menos
R a la K más 1. ¿Cierto? Y esto que está acá es una telescópica. ¿Cierto? Es un término menos el siguiente. Entonces lo que hacemos en una suma telescópica es aplicar el de arriba, se lo aplicamos al término más grande, y el de abajo se lo aplicamos al término más pequeño. Y esto que está acá me dice que esa sumatoria es igual a R a la 0 menos R a la n más 1. Es decir, 1 menos R a la n más 1. Por lo tanto, ahora lo que puedo hacer es pasar este dividiendo, ¿cierto? Porque calculé el producto. Entonces despejamos. Despejando nos queda que la sumatoria desde k igual 0 hasta n de r a la k es 1 menos r a la n más 1 dividido 1 menos r, que es lo que queríamos. ¿Alguna duda de este desarrollo? Profe, ¿qué hizo para saber que tenía que multiplicarlo por 1 menos R? Sí, esta demostración es, digamos, es un poco una receta nomás. Yo la verdad es que la conozco porque me la sé, pero a ver, ¿cómo decirlo? Algo que delata que conviene hacer esto es que en general cuando uno tiene un resultado que es como una fracción, ¿ya? Acá, es difícil partir de una suma a la izquierda y llegar a una fracción de este estilo, salvo en el caso, ¿cierto? Recién la aritmética teníamos n por n más 1 dividido 2, pero esta fracción se ve un poco distinta, ¿ya? Entonces, en general, cuando uno ve fracciones al lado derecho, cuando hay que probar que algo es una fracción, ahí conviene pasar multiplicando simplemente para tratar de llegar a algo más simple al lado derecho. Es por eso que en el caso de la geométrica, en este caso, conviene hacer esto, ¿ya? Y resulta además que, en este caso, cuando uno multiplica, aparece la geométrica, ¿ya? Esa es la gracia. Pero las razones son esas, ¿ves? Porque en general, cuando aparece una fracción a la derecha, conviene despejar un poco y hacer un desarrollo del denominador por el lado izquierdo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Súper, ahora hagamos 2 ejercicios, creo que tengo, sí, hagamos 2 ejercicios y con eso estamos. Entonces el primer ejercicio es bien simple, nos piden calcular la siguiente suma, la sumatoria desde k igual 0 hasta 9 de 2 a la k. Entonces en este caso es súper fácil porque simplemente identificamos esto como r igual 2. Así que esto implica que la sumatoria desde k igual 0 hasta 9 de 2 a la k es igual a 1 menos, ahora viene el r a la n más 1. ¿Cuánto vale eso? 2 a la 9 más 1. Lo voy a dejar escrito así para que se acuerden de dónde salió. Y después abajo tengo 1 menos r. ¿Cuánto vale r? R vale 2. Simplifiquemos un poco. Esto me queda 2 a la 10 menos 1 dividido, perdón, me adelanté. 1 menos 2 a la 10 dividido menos 1, que es simplemente 2 a la 10 menos 1. Ese es el valor de una suma.
Entonces esta es bien simple, es llegar y aplicar la fórmula. ¿Alguna duda? Profe, en este caso, si la suma geométrica parte de 1, k igual 1 no sirve, ¿cierto? No se puede Claro. aplicar la fórmula. Claro, esta forma nos sirve, aunque hay una fórmula que se puede hacer. De hecho, si nos alcanza el tiempo, podríamos, porque estamos súper bien de tiempo, podemos hacer la fórmula general. Pero esta que está así no sirve. Gracias. Ya, pues, hagamos otro ejercicio y acá de hecho va a partir desde 1, pero lo que vamos a hacer es, igual vamos a utilizar la misma fórmula, solo que vamos a masajear, digamos, esta expresión. Así que ya, pues resolvamos esta sumatoria, que ahora es 3 a la 2k menos 1. Entonces se ve bastante distinto, no es simplemente un número a la k, y tenemos que tratar de armarnos el k que está arriba. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos tratar de armar una geométrica? Entonces, primero me voy a preocupar del exponente. El exponente tengo que tratar de limpiarlo, digamos, de que quede solamente un algo a la k. Entonces, lo primero que voy a hacer es ese menos 1 lo voy a sacar. ¿Cómo puedo sacar eso? Utilizando propiedades de la potencia. Yo puedo poner la sumatoria desde k igual 1 hasta 10, 3, 2 a la k, y puedo sacar el 3 a la menos 1, separarlo, ¿cierto? Separarlo de la suma. Esto de aquí es una constante, así que eso puede salir. Me queda acá un tercio sumatoria desde k igual 1 hasta 10 de 3 a la 2k. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Limpié un poco el exponente. Ahora, ¿cómo puedo limpiar este exponente? Tengo un 3 a la 2k. ¿Cómo podría llegar a algo que sea algo a la k? Lo que podemos hacer es de nuevo utilizar propiedades de la potencia y notar que 3 a la 2k es lo mismo que 3 a la 2 a la k. ¿Cierto? Cuando yo tengo la potencia de una potencia, los exponentes se multiplican. Así que eso que está ahí, esa sumatoria, va a ser igual a un tercio de la sumatoria desde k igual 1 hasta 10 de 9 a la k. ¿Ya? Eso es porque 3 al cuadrado es 9. Y ahora estoy casi listo, me falta arreglar el índice, que parte desde 1. Lo que voy a hacer ahora es, bueno, podemos hacer dos cosas. Podemos hacer de nuevo ni quita ni pone, o también podemos hacer una traslación de índice, ¿ya? Lo que sea más cómodo. Hagamos una traslación de índice, ya que no hemos hecho hoy. Esto sería un tercio sumatoria desde k igual 0 hasta 9, ¿cierto? Voy a escribir acá traslación de índice. Y tengo que compensar eso, ¿cierto? Me va a quedar un 9 a la k más 1. Y bueno, ahí pareciera que la embarré, ¿cierto? Porque trabajé harto en llegar a ese 9 a la k y ahora me queda un 9 a la k más 1, ¿cierto? Una lata. Pero que es fácil porque puedo aplicar esto mismo que hice acá antes. Para sacar ese menos 1 lo saqué multiplicando. Este término que está aquí, puedo aplicar exactamente lo mismo porque esto es 9 a la k por 9. ¿Ya? Entonces lo que puedo hacer es sacar ese 9 multiplicando. Así que esto me va a quedar 9 tercios de la sumatoria desde k igual 0 hasta 9,
de 9 a la k. Y ahora simplemente despejo, esto es 3 por cuánto vale esa suma. Ahora sí que sí, esto es una geométrica, la geométrica que conocemos. Esta geométrica vale 1 menos 9, que es el R, a la k más 1, que es este que está acá. 9 a la k más 1, o sea, a la n más 1, perdón. Y abajo dividido 1 menos 9. Así que lo que está abajo es menos 8. Así que esto lo puedo escribir como 3 octavos de 9 a la 10 menos 1. Y lo dejamos así expresado. ¿Alguna duda con este ejercicio? No hay dudas. Profe, Sí, ahí el menos del 8 se pierde donde cambia el 1 hacia el otro lado, ¿cierto? sí, di vuelta, este de aquí es menos 8, entonces ese menos lo usé para dar vuelta a eso. Ah, ya. Eso, Yo- exactamente. Bueno, hago un breve repaso por si alguien se perdió. Lo que estoy haciendo acá es, bueno, primero notar que como hay un exponente k, esto está indicando que hay una suma geométrica escondida. No es exactamente una suma geométrica porque la suma geométrica es de este estilo, r a la k solamente. Tiene que tener esa forma y tiene que ir desde k igual 0 hasta n. ¿Ya? Entonces lo que estoy haciendo primero es utilizar propiedades de potencia, que si no se recuerdan bien, les recomiendo que la revisen. Utilizar propiedades de potencia para manipular, digamos, este término que está acá. Entonces primero el menos 1 lo separé, usando que si yo tengo una suma o una resta en los exponentes, puedo separarlo como una multiplicación con la misma base y separo los exponentes. Entonces, eso es lo primero que hice, y ese 3 a la menos 1 es simplemente un tercio que salió de la suma. Después, tengo que lidiar con un 3 a la 2k. El 3 a la 2k lo puedo interpretar como 3 a la 2 a la k. ¿Por qué? Propiedad de potencia, que si yo tengo una potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. Entonces, esto es igual a esto, y 3 al cuadrado es 9. Entonces, ahora sí me quedó un 9 a la k, y me quedó casi una suma geométrica, salvo por ese k igual 1 que tengo ahí. Entonces, lo que hice fue trasladar el índice, aunque también podría haber hecho un ni quita ni pone. Hice una traslación de índice, le resté 1 a los dos límites, y tengo que compensar ese cambio, entonces le sumé 1 al índice que está acá adentro, al k. Para devolver ese 9 a la k, lo que hice fue de nuevo separar este 9 a la k más 1, el 9 a la k por 9. 9 a la k por 9, y este 9 lo saqué de la suma. Y ahora sí me quedó un 9 tercios y una suma geométrica limpia, una suma geométrica como la que vimos recién. Y esto nos da, aplicamos la fórmula, nos queda 1 menos 9 a la 10, ¿ya? Y abajo 1 menos 9, por un 3 que es simplemente ese 9 tercios. ¿Ya? Y después de esto, este 1 menos 9 es menos 8, por lo tanto saqué ese 8 ahí, y el menos del 8 lo utilicé para dar vuelta a esa resta, ¿ya? Pero al final es exactamente lo mismo. Y ahí llegamos al resultado. Así que ahí tenemos varios trucos aplicados en un puro ejercicio. ¿Alguna otra duda del ejercicio? Bien, gracias, Fabián. Entonces, como nos queda un poquito de tiempo, voy a hacer la suma geométrica más general, que
Lo iba a ver la próxima clase, pero así mejor la próxima clase tenemos más tiempo para hacer ejercicio. Entonces, la suma geométrica general es lo siguiente. Si R es distinto de 1, ¿y a qué me refiero con suma geométrica general? A que si tengo la suma desde K igual I, o sea, ahora no parto desde 0, parto desde I, hasta N, de R a la K, y esto de hecho la podemos mirar acá, donde yo utilicé el primer orden, el primer índice. Volvamos un poquito a la sumatoria acá. Si yo hago esto mismo, pero acá tengo un I, acá tengo un I, acá tengo un I. La suma telescópica aplica igual. Entonces la única diferencia que vamos a tener es que este término R a la K, en vez de ser R a la 0, va a ser R a la I. Entonces lo que nos queda es que la suma geométrica general es R a la I menos R a la N más 1 dividido 1 menos R. Esa es la suma, y les dejo como la demostración, se las dejo como ejercicio, pero es lo mismo. O sea, es parecido a hacer el caso ejercicio, basarse en el caso I igual 0, que es el caso que vimos recién. Como les digo, es lo mismo, pasamos multiplicando hacia allá, armamos una telescópica y deberíamos llegar a esa forma que está ahí. ¿Alguna duda con esto? Bien, si no hay duda, entonces lo dejamos hasta acá. Como les comenté antes, la próxima clase vamos a hacer ejercicios, así que ahí vamos a estar repasando varias de estas técnicas. Profe, tengo entendido que hay más fórmulas similares a la de Gauss, ¿cierto? ¿De la suma aritmética? Sí. O sea, es que las otras pueden ser variaciones, pero la suma aritmética, digamos, como la suma aritmética cerrada es la que vimos, que la suma desde I igual 1 hasta N. Ahora yo podría ponerle acá más cosas, podría ponerle un I más 1, pero al final las fórmulas se basan en la fórmula que vimos nosotros, que es esta. Desde I igual 1 hasta N de I. ¿Ya? Esa es como digamos, el corazón de las otras fórmulas que son mayoritariamente, o por lo menos las que conozco yo, no sé si quizás te refieres a otras, las que conozco yo son en general variaciones de esta. Así que con esta, en general basta. A eso me refiero. Ya, que yo conocía una similar a esa, que son un poco más largas, que son como casi lo mismo. Puede ser si uno parte de esto. Si por ejemplo yo parto desde I igual K hasta N de I, ahí lo que uno puede hacer es escribir esto como la sumatoria desde I igual 1 hasta N de I, menos la sumatoria desde I igual 1 hasta K menos 1 de I. Y ahí en el fondo uno puede desarrollar una fórmula más general, pero que al final es simplemente la resta de dos fórmulas que conocemos. Las otras fórmulas vamos a ver una fórmula, pero que no es exactamente una geometría, que se parece, que es la fórmula de esto, la fórmula de I cuadrado, de I igual 1 hasta N. Esa es un poquito Sí, más eran como complicada. así las que... Claro, esa la vamos a ver, de hecho vamos a hacer el ejercicio en la próxima clase, y esta es un poquito más complicada. Se parece, pero no es exactamente lo mismo. Gracias, profe. De nada. Ya pues lo dejamos hasta acá entonces, que estén súper bien, que tengan una buena semana, y nos vemos el jueves. Que estén súper. Chao. Chao, chao.